Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro curso de teoría del color aplicado a las técnicas del bordado. Les agradezco muchísimo su participación, estoy muy contenta de que estén aquí. Muchas gracias también a las personas que no pueden estar y van a recibir la información posterior en la clase. Vamos a iniciar haciendo un breve preámbulo con una explicación sobre lo que corresponde a los materiales que ustedes iban a recibir o que recibieron. En el caso de las personas que están fuera del país, reciben el mismo material para imprimir que las personas que están aquí en Ecuador. La diferencia es que las personas que están en Ecuador tienen la opción de solicitar los hilos o no. Dentro del material que ustedes van a recibir, eso quería explicarles claramente. Van a recibir estas 10 páginas ya con el formato listo de todo lo que vamos a trabajar en clase. La idea es que ustedes puedan imprimir. Ya está listo para trabajar. Pueden imprimirlo en cartulina. Si ustedes lo van a imprimir en cartulina, les sugiero por favor imprimir en una cartulina que sea Canson y que sea gruesita. Hay este tipo, ustedes pueden comprar la cartulina en pliego y recortarla para que puedan imprimirla, o hay este tipo de A4, este tipo de tamaño ya en blocks de cartulina Canson, que por lo general es para acuarela, porque la idea es que puedan hacer los ejercicios en caso de que deseen hacer los ejercicios de pintura. Entonces, esta es la cartulina adecuada para utilizar. Es muy importante que se tomen la molestia de invertir en esta cartulina, porque la idea es tener una buena experiencia al momento de pintar y poder formar los colores. Si ustedes utilizan una cartulina que no absorbe lo suficiente el agua, depende del material que vayan a usar, pueden tener una experiencia desagradable, porque se puede hacer hueco la página si no es la apropiada, no tiene el grosor apropiado. El diseño que ustedes van a recibir, como les estoy mostrando, es de los 10 temas que pueden trabajar con los contenidos que veamos. La idea es que los puedan imprimir y va a ir la notificación de cómo imprimir sobre cartulina y también pueden imprimirlos sobre la tela para poder trabajarlos. La idea al momento de imprimir sobre la tela va a ir la especificación también ahí de cómo imprimir sobre la tela, cuál es la tela recomendada y por supuesto ponerle una entretela fusionable para que de esta forma nuestro soporte tenga un poquito más de grosor, más almita y no se nos vaya a desconfigurar al momento de bordar. Entonces la idea es poder también tener esos diseños impresos en tela. Este, por ejemplo, está en tela y ya está bordado. Y acá lo pueden ver en la cartulina, si es que desean trabajarlo en la cartulina, porque la idea es poder tener esas dos experiencias. Adicional a esto, ustedes van a recibir entonces el PDF con todo este material, van a recibir la forma de imprimirlo en papel y la forma de imprimirlo sobre telas, van a obtener también un listado de materiales que van a ser los códigos con los que van a trabajar los hilos. La recomendación es trabajar los hilos de acuerdo a la carta de colores de MC. La carta de colores de MC es la que ustedes ven acá. Yo les recomiendo tener la carta que sea con los hilos, pero con la muestra de los hilos reales. Si ustedes desean, por ejemplo, trabajar con la carta de colores impresa, también es una muy buena opción, pueden hacerlo o pueden, siempre digo yo, hay las formas, no pueden trabajarlo también con la forma digital, que es bajarse pues del internet, van a DMC y pueden ahí encontrar la carta de colores para poder bajarse. De todas formas, si ustedes no tienen la carta de colores, no se compliquen, ustedes pueden observar las numeraciones específicas, de tal manera que no necesitan de manera puntual la carta para hacer estos ejercicios. Pero ustedes pueden ir a su mercería más cercana y entonces pueden preguntar cuál es el 444 y ya tienen una idea de cuál es la intensidad que deberían aplicar ahí exactamente en esa ubicación de acuerdo a la numeración. Adicional a eso, ustedes van a recibir una paginita donde consta un pequeño muestrario de puntadas simplificado. Es un muestrario simplificado porque nuestro taller en esta ocasión no es un taller de puntadas de bordado ni de bordado específicamente. Es un taller teórico y técnico de teoría del color que les va a permitir a ustedes crear sus propias paletas. Entonces no hay eh, una especificación muy amplia respecto a lo que son las puntadas de bordado. Sin embargo,
hay ejercicios en los que ustedes pueden aplicar como estos. Este es un ejercicio teórico en el que van a hacerlo práctico, puede ser pintado o bordado, en el que ustedes pueden tranquilamente aplicar algunas puntadas de bordado que pueden ver aquí. Van a recibir, para poder hacer este ejercicio, cuando sea la parte práctica, van a recibir lo que yo llamo el solucionario, es decir, las soluciones de qué puntitos poner en cada lugar. No van a ir los colores. ¿Por qué? Porque la idea es que en cada uno de estos ejercicios ustedes puedan aplicar el contenido que ya adquirieron. Entonces, si ustedes ya saben cuáles serán los complementarios, acá podrían hacer un ejercicio de complementarios. Bienvenida, Karina. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, acá tenemos un ejercicio en el que van a aplicar el contenido de complementarios. Acá, en cambio, tenemos el ejercicio de relación de temperatura. Entonces, en el solucionario lo que van a recibir son las puntadas que van a aplicar, pero va a ser un ejercicio de práctica del contenido y de apropiación del contenido, aplicar los puntos, los colores que corresponden, escoger los colores. Las personas que recibieron su kit tienen adicional a esto un esfero. Este es un esfero que igual lo explico para las personas que están en Perú o en Colombia. Es un esfero que básicamente tiene la propiedad, yo lo sacudo por lo general y pinto sobre la tela y como es una tinta que lo puedo borrar fácilmente porque es un gel. Entonces, la forma apropiada de borrarlo en gel, en mi caso, yo cojo una puntita con agua caliente de servilleta, lo pongo encima y desaparece. Este gel no desaparece por completo como los que son apropiados para el bordado. Acá, por ejemplo, si ustedes pueden notar, las puntadas tienen cierta dirección. Entonces, van hacia adentro en forma de triángulo, ¿no? Aquí hay líneas, aquí hay un punto relleno. Entonces, como el curso no es específicamente de bordados, sino de la parte técnica de teoría del color, estos son los recursos que se me ocurrieron utilizar para que ustedes puedan tener una guía aproximada también del bordado. Y por supuesto, en el solucionario va a decir qué puntitos pueden aplicar en cada uno, cuál es la dirección de aguja que deben seguir para que tengan una noción clara y puedan hacer un buen ejercicio y tener una experiencia agradable. Muy bien. La recomendación cuando trabajen con los hilos, las personas que recibieron los hilos en este caso, es de manera específica trabajar con 3 hebritas. ¿Por qué? Porque la cantidad de hilos que tienen va a servir para todo, prácticamente para todas las primeras páginas, que son la parte teórica, que es lo que más me interesa que ustedes puedan rellenar. Y va a quedar suficiente hilo como para que ustedes trabajen el resto de páginas. Son 10. Las 3 o 4 primeras páginas me parece están cubiertas con la cantidad de hilos que se envió. De esta forma, si ustedes trabajan a 3 hebras cada color en los ejercicios que se va a puntualizar, pueden hacer que rinda la cantidad de su hilo. Vamos a empezar ahora la parte teórica ya. Creo que es un tiempito suficiente como para poder, ya el tiempo de espera. Voy a compartir con ustedes lo que corresponde a la teoría. Iniciar. El primer tema que vamos a ver es la visión. Uno de los aspectos más importantes cuando trabajamos en teoría del color es llegar a comprender cómo funciona o cómo se articula la luz que pasa por nuestro ojo y que nos permite tener una visión y una reflexión y reconocimiento de lo que vemos en nuestro entorno. Entonces vamos a ver un poquito acerca de cómo funciona nuestro ojo. Y lo primero que voy a comentarles es lo siguiente. Nuestro ojo, como todos sabemos, es una esfera y como tal tiene prácticamente una visión frontal, una visión que es prácticamente de 180 grados, como un paneo, y también tenemos una visión periférica que nos permite poder ver a los costados.
¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el momento en que nosotros, y dependiendo de dónde estemos ubicados, o el tipo de luz que recibimos, podemos percibir las cosas de diferente manera, dependiendo de dónde viene la luz y la intensidad de la misma. Acá podemos ver la parte interna de cómo se compone nuestro ojo. Y aquí esta es la mejor imagen que encontré de una manera muy simplificada de poder reconocer cuál es el ejercicio que hace, cuál es el mecanismo que hacen nuestros órganos para nosotros poder percibir una imagen. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es que la luz ilumina un objeto, esa luz hace que ese objeto pase por la córnea, la pupila, el lente, hasta la retina. La retina es una cantidad de nervios que están vinculados al cerebro y que emiten lo que estamos viendo para que el cerebro reconozca esa imagen. En el momento en que el cerebro reconoce esa imagen, de la misma forma reconoce los colores que componen esa imagen. Ese reconocimiento va vinculado a experiencias, va vinculado a el bagaje que tengamos en función de las vivencias. Es decir, ¿y por qué hago esta aclaración? Por dos cosas fundamentales. En primer lugar, no todos hemos vivido las mismas experiencias. Pongo la pelota como un ejemplo. Un niño o una niña que van creciendo y nunca se les presentó un balón, en este caso de fútbol, pueden ver el objeto, pero no van a poder reconocerlo. Y si ese objeto está pintado de azul, lo van a ver igual que verían un florero pintado de azul, porque no van a reconocer que las características del objeto, en función de esos colores, representan una pelota de fútbol, porque no han tenido la experiencia previa de tener un balón de fútbol, de jugar con un balón de fútbol. Y el reconocimiento de la imagen va asociado también a lo que genera una cierto tipo de cualidades que parten de las experiencias. Yo ya sé que si pateo un balón de fútbol tiene cierta capacidad de consistencia diferente al balón de básquet, por ejemplo. Pero eso va a depender de cómo yo reconozca la forma como tal. Otro punto importante que debemos separar también del reconocimiento de la imagen tiene que ver con ciertas limitaciones que algunas personas tienen de reconocimiento de colores. Hay personas que tienen una anomalía en la percepción de colores que se conoce como daltonismo. Y este tipo de personas no reconocen los colores como los reconocemos las demás personas, que tenemos un 100% de visión y de reconocimiento de colores cerebralmente adecuado. Entonces, ellos reconocen la forma, reconocen el objeto, pero no van a reconocer los colores de la misma forma en que los reconocemos las otras personas. Entonces, lo que para nosotros es un rojo, ellos pueden ser un concho de vino, un verde. Y también hay las personas que tenemos miopía o que tenemos otra serie de dificultades oculares, que también es un rasgo físico. Y, por ejemplo, mi esposo suele decirme que antes de él operarse de la vista, él toda la vida vio el blanco con un gris. Para él era un gris clarito el blanco. Cuando se operó, casi a los 50 años, me dijo, oh, wow, por primera vez veo el blanco. Sé, el blanco brilla. O sea, de hecho, él se la pasaba viendo las paredes blancas y después se hacían bolitas verdes por un efecto visual que se produce, pero él es la persona más feliz del mundo de poder ver los colores tal como son. Entonces, esta es la forma como funciona nuestro ojo mecánicamente. Sin embargo, la percepción que tengamos va a venir definida de la cantidad de luz. La cantidad de luz es lo que va a incidir en que la cosa que estamos viendo proyecte los colores. La cosa en sí misma está aquí, recibe una cantidad de luz y va a proyectar los colores de tal forma en que nosotros podamos reconocerlos. A menor cantidad de luz, entonces el objeto va a reflejar menos cantidad de colores y vamos a poder reconocer menos el color del objeto. Con la ausencia de luz, nosotros en realidad no podemos reconocer ni el color ni el objeto.
porque con la ausencia de luz no se ve nada. Entonces puedes estar en una habitación llena de objetos, pero si no hay luz, en realidad no ves ni el color ni el objeto. Con la ausencia de luz simplemente no se ve nada. Quería mostrarles esta imagen y vamos a recordar siempre que nosotros estamos haciendo un estudio del color para aplicar en el bordado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros estamos tratando de tomar las cosas de nuestro entorno, las cosas que ya tienen la luz, las que nos rodean desde un aspecto eh, imperceptible al tacto, para trasladarlas a a los hilos. Entonces, ¿y por qué les explico esto? Porque nosotros cuando trabajamos en pintura, nosotros podemos ir modificando el color y podemos ponerle un poquito más de agua y se hace más transparente, más claro, y podemos ponerle un poquito más de blanco y lo tengo más pastel y lo puedo ir modificando en un solo color. En el caso de los hilos, no puedo modificarlo en realidad al hilo propiamente dicho, pero sí puedo modificar el efecto que produce el hilo cuando yo lo mezclo o lo combino para lograr un efecto visual, una degradación. Entonces, esa es la parte puntual de cómo se conecta lo que estamos revisando. En este caso, y por qué hice esa aclaración, es porque es muy importante que cuando nosotros comprendamos a qué me refiero con luz, me refiero básicamente a que la luz es luz natural, la luz del día. Sin embargo, también tenemos formas artificiales de hacer luz y tenemos también días nublados. Entonces, siempre va a depender de la cantidad de luz que tenemos, lo que nosotros estemos observando. Hace poco estaba haciendo un ejercicio con esta carta de colores de MC. Entonces, nunca va a ser lo mismo lo que ustedes están viendo aquí, y vamos a hacer el ejercicio práctico, obsérvenlo ahí, y si yo voy bajando la intensidad de la luz, ustedes pueden ver cómo cambian los tonos. Ahí claramente pueden observarlo hasta que se va toda la luz. Entonces, lo mismo ocurre cuando ustedes están haciendo una selección de colores. Si ustedes van a una mercería y en esa mercería están trabajando con una luz artificial de fluorescente, que son estas lámparas largas, van a tener un efecto sobre el hilo. Y si ustedes van a una mercería donde tengan el foquito o prácticamente no tengan luz, como hay unas tiendas aquí en mi ciudad, entonces ustedes van a tener un poquito de dificultad porque ustedes van a querer escoger los colores como al ojo. Entonces, en realidad no te estás dando cuenta de lo que estás eligiendo porque va siempre a interferir la cantidad de luz del ambiente versus la cantidad de luz natural que tengas afuera. Entonces, es por eso que era muy importante para mí que aunque ustedes pudieran hacerlo solos y elegir los colores, era muy importante poder especificar en las cartas que les he enviado los colores que son ya numerados para que ustedes no tengan la dificultad de elegir, ay, ¿qué amarillo será ese? ¿De qué amarillo me estaban hablando? Sino que ya tengan los colores apropiados. Entonces, esta recomendación de lo que ustedes están viendo ahora es una recomendación que deben tener muy en cuenta al momento de elegir cualquier tipo de cosa respecto al color con la influencia de una luz. De igual forma, ustedes van a poder darse cuenta cuando hagan un ejercicio que el sol es la media por el que deben dirigirse. Sin embargo, el sol también satura, o sea, aclara demasiado las cosas. Siempre es bueno tener una pequeña pantalla, como cuando usamos una especie de filtro en fotografía, que nos permita aplacar un poco esa luz tan intensa del sol y poder ver el color sin esa dificultad visual, ¿ya? Porque también lastima los ojos. Acá podemos ver un ejercicio muy práctico, de cómo varía lo que estoy viendo respecto a la cantidad de luz que se percibe. Y no solamente respecto a la cantidad de luz, sino también respecto a la dirección de la luz. Podemos ver, en este caso sería de izquierda a derecha,
Está la imagen completa, está la luz de frente. La que sigue es una imagen donde se mueve la luz y se pone la luz en un lateral, entonces se hace una sombra proyectada y es la misma persona, pero todo cambia en cuanto a su composición facial, a su composición anatómica, cambia el tono del color del cabello. Y cuando la luz va moviéndose, entonces podemos percibir menos aún. Como les decía hace un momento, la ausencia de luz no nos permite ver no solamente los colores, tampoco nos permite ver las formas, porque podemos ver aquí la mitad del rostro, está prácticamente oculto, no podemos distinguirlo, aunque tenemos una referencia de la primera fotografía, en realidad acá no podemos ver nada. Igual en la foto inferior izquierda podemos apreciar que tenemos una luz posterior que no nos permite ver solamente el contorno. Cada uno de estos ejercicios nos sirve para poder llegar al conocimiento claro de cómo cambia lo que estoy viendo respecto a la luz que estoy percibiendo. Acá es un ejercicio que puse gráfico de cómo afecta la luz natural del sol. La que está en el centro es una imagen que se ve que se vendría a ser la adecuada, es decir, no hay ni mucha luz que sature, ni está subexpuesta, no le han puesto demasiadas pantallas como para que se oscurezca. Este es un ejercicio hecho de manera mecánica con computadora, pero es la forma de poder hacer una interpretación de cómo sería en la vida real si yo me expongo a la luz. Por ejemplo, yo estoy viendo la imagen de Luz, nuestra participante de Colombia, y veo que ella tiene una ventana atrás. Entonces, esa área de la ventana crea un efecto de luz tan fuerte que está quemando toda su área de la frente, de la mejilla, pero simplemente yo lo veo desde acá como un efecto. Seguramente ella ya tal vez no perciba lo mismo, pero es lo que yo alcanzo a ver de esa intensidad. Entonces puedo ver en Tere, en cambio, que tiene una luz que podría ser entre natural y artificial, pero que está expuesta adecuadamente porque no se ve, no se ve oscura, no se pierde completamente. Entonces la idea es que nosotros alcancemos a um, ir interiorizando estos contenidos, porque es un poquito complicado cuando nosotros recibimos tanta información. Sin embargo, esta es una información que ya tenemos, pues es decir, en el punto de vista práctico, ya hemos vivido estas experiencias cuando fotografiamos a nuestros amigos, cuando les decimos en el selfie, ponte un poquito más acá, que esto no me queda bien con esta luz. La idea es ir vinculando estos conceptos que estoy aprendiendo con mi vida diaria y mis experiencias, para que de esta manera cuando pasemos a los hilos, yo ya tenga cierta facilidad. Por eso les pongo estos ejemplos. Ahora, vamos a ver aquí, vamos a ir entrando un poquito más en materia. Lo que tenemos aquí es un círculo en el que han querido hacer una interpretación de una esfera. Para poder hacer un efecto de una esfera, entonces han incluido varios detalles que hacen que una cosa plana tenga una dimensión como una esfera. Entonces me estoy saliendo de un círculo para tener un volumen apropiado. Para tener un volumen, entonces, ¿qué es lo que debo tener? Debo tener un brillo, debo tener unos medios tonos, debo tener una sombra que se proyecta de lo que recibo de atrás, debo tener un reflejo, una penumbra, que es lo que está también, la penumbra es lo que está entre el objeto y la sombra que se proyecta. Toda esta serie de prácticamente requisitos y cosillas que deben tener los objetos para poder tener un volumen son los que yo tengo que ir aplicando en el momento del bordado para que la imagen que tengo plana alcance a tener un realismo o alcance a tener una dimensión. Pero yo no puedo sacarla y hacerla en volumen, a menos que haga bordado en volumen. Lo que voy a hacer es
Sobre ese plano, así como hicieron este ejercicio, lo podemos ver claramente, da un efecto de volumen y tridimensional, pero sigue siendo un plano, porque le han puesto las luces adecuadas donde van. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta flor. Si ustedes pueden apreciar, hay una degradación que nos permite ver. Estas están planas, porque utilicé un solo color. Sin embargo, esta podemos notar, y luego van a recibir las fotografías, que tiene una especie de profundidad hacia el centro, porque yo he ido aplicando este tipo de conceptos. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer de dónde viene la luz? Para poder saber después dónde aplicar esa luz como un punto y poder saber dónde aplicar las luces, las sombras, y cuando yo vaya a hacer mi juego con los hilos, sepa exactamente dónde voy a poner este tipo de detalles que hacen que mi imagen se vea real o se vea en degradación. O si voy a hacer una flor en 3D, que es lo que en el siguiente taller que vamos a hacer más adelante, ustedes puedan decir, ah, sí, justo donde el pétalo vira, en el centro es donde va la luz. Donde está mi cabello, aquí es oscuro, acá es oscuro, pero aquí, para que se vea un volumen de que tengo una cabeza redonda, aquí va la luz. Entonces hay que saber aplicar el lugar correcto, hay que saber aplicar dónde va esa luz y traducirlo, por supuesto, a los hilos. Vamos a ver acá, nuevamente el ejercicio, y ahora pueden ver con este contenido que ya vimos, de dónde poner las luces, los brillos y las sombras, podemos ver también nuevamente esta imagen con otros ojos más frescos y decir, oh, sí, cuando la luz viene de frente, entonces ella se le ve una carita más redonda, imagen superior izquierda. Cuando la luz viene de un costado así, como en diagonal, en 3/4, el mismo rostro parece un poco más delgado. Las narices, las formas cambian, los pómulos. Por ejemplo, podemos ver la expresión inclusive. En la última imagen donde se desaparece la nariz, prácticamente se ve como un antifaz, podemos ver claramente cómo sobresalen las mejillas y se ve una cara prácticamente redonda, cuadrada. Lo mismo el volumen del cuello. Entonces, ahora que ya revisamos cómo este tipo de ubicación y de reconocimiento para poder lograr hacer un objeto de plano a 3D, entonces ustedes pueden ver aquí cómo cambia todo, ¿no? Con la ubicación del brillo, de la luz, de la penumbra, de la sombra proyectada. Acá vamos a ver otro ejemplo. Recuerden que yo estoy trasladando todo esto a hilos, ¿no? Acá vemos un ejemplo en el que tenemos un ejercicio de 3 círculos que intentan ser una esfera, pero que se mantienen siendo un círculo. Lo ven que es plano. ¿Qué es lo que han hecho aquí? ¿Qué ejercicio tenemos? Tenemos 3 colores, uno claro, uno medio y el oscuro del mismo. Para de esta forma tratar de hacer la idea de que es un círculo con 3 tonos, pero podemos percibir claramente un brillo, el color y un lado oscuro. Sin embargo, lo seguimos viendo plano. Vamos a ver ahora, quédense con esto en la cabeza y vamos a ver ahora el de acá. Nuevamente, recuerden, yo puedo hacer una esfera solamente con 3 tonos, claro, medio y oscuro. No. ¿Qué es lo que debo tener? Debo tener un brillo, luces medias, sombras, reflejos, sombra proyectada, penumbra. Entonces voy a obtener esto. Esto es lo que voy a obtener si yo aplico luces, tonos medios, brillos, sombras proyectadas, reflejos. Y esto sí te da la impresión, es una imagen plana, pero te da una impresión clara de algo tridimensional. Acá podemos ir viendo que no estamos aplicando solamente 3 colores. Como ustedes pueden ver acá, acá se aplicaron 3 colores de los mismos, un claro, el medio y el oscuro. En cambio acá, para poder nosotros tener un ejercicio
de volumen, tenemos una selección de colores que nos permiten tener esa dimensión. No estoy usando el verde claro, el verde oscuro, y no estoy usando la rama de los verdes en la esfera verde. Estoy usando un color, y en este caso un color que contrasta con ese color, que crea un efecto de volumen. Sin embargo, acá yo no estoy usando solamente dos colores, estoy usando tres. Y ninguno de los tres o los cuatro que estoy usando son el mismo. Estoy vinculando colores que me permiten pasar de un brillo a una zona oscura, pero cambiando el color o el tono del color. Entonces, es muy importante que recordemos esta parte y cómo no es de escoger el mismo color solamente, sino de hacer un ejercicio en el que tengamos luces, brillos, luces medios, tonos, sombras. Esto, traducirlo al color. Y mientras más colores yo utilice, por lo general, sabiamente, voy a obtener un efecto que va a hacer que el plano visualmente se vea en volumen, que ese plano, que es un bordado, que seguirá siendo un plano por lo general, tenga un movimiento, un ritmo visual. Esto que ustedes acaban de ver es una teoría, y es una teoría que la hizo, se llama teoría de Goethe, y es la teoría de Johann Wolfgang von Goethe. Y básicamente es una teoría que nace de la investigación que él hizo sobre la percepción subjetiva del color. La investigación básicamente tiene como columna vertebral el hecho de que la luz es lo que hace que nosotros tengamos una percepción diferente de un objeto. Porque si yo en este caso les digo, cojan este hilo, y este hilo es el 414, y yo lo estoy viendo en este ambiente que tiene mucha luz artificial, tendré una experiencia de un color. Pero si tú coges el hilo 414 y entonces estás cerca del litoral ecuatoriano y tienes una luz natural, entonces tendrás otra experiencia del mismo color, de la misma numeración. Entonces la idea para que era dejar claro que el color puede ser el color, pero que la experiencia que tengamos de él a partir de la luz que tengamos siempre va a ser subjetiva al ambiente que rodea al objeto mismo. Goethe también hizo una de las primeras organizaciones de círculos cromáticos que se conocen, donde lo que él hizo fue utilizar los colores, los puros, que serían el amarillo, el azul y el rojo, para crear una especie de orden en el que podamos a su vez tener delineados lo que pasa cuando se juntan esos colores puros. Goethe también hizo una aproximación de investigación sobre los colores cuando están en la luz, que serían los aditivos, y los colores cuando están en pigmento. Hay una gran diferencia, porque si tú pones, por ejemplo, un vidrio y le pones la luz del sol, casi siempre, o cuando pones la manguera con el agua y está la luz del sol, se hace un arco iris, un rainbow, ¿no? Esos son los colores que nosotros podemos, a los aditivos, los que podemos percibir a través de la luz, los que se forman. Pero esos no los vamos a poder atrapar y convertir en un pigmento, porque no todo ese espectro se va a poder materializar a través de las cosas que tenemos los seres humanos. Entonces, están para eso los colores sustractivos, los colores pigmentos, que son los que se hacen o se derivan de las cosas que tenemos en la naturaleza, que pueden ser las plantas, las semillas, las cortezas, y que se van refinando para poder hacer esos pigmentos. Una de las investigaciones más grandes que hizo Goethe, que nosotros veremos más adelante, espero ya en la clase 3, es la influencia de los colores en el carácter y el temperamento de las personas, que creo yo es una de las bases para lo que se conoce hoy en día como la psicología del color, y por qué la aplicación de ciertos colores en ciertos espacios va a crear cierto tipo de conductas
en las personas. Es una investigación súper amplia, muy, muy interesante. Les recomiendo y les voy a dejar los links siempre. Cuando les envíe la información de la clase en el PDF, van los links para que ustedes puedan investigar y puedan ir en la arista que deseen de lo que les causa un poquito más de curiosidad. Vamos a entrar ahora a lo que son los colores propiamente. Y esto que ustedes ven aquí es lo que a mí me resultó mucho más sencillo de cómo nosotros podemos tener un círculo cromático que nos ayude a recordar sobre todo, porque la clave es recordar cuáles son los primarios, los secundarios y los terciarios y cómo se van formando. Esta es la carta de color que por lo general uno consigue en el mercado. Y entonces acá tenemos una forma también muy similar. La diferencia es que acá no tenemos la base, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, de cómo formar nuestros colores. Aquí lo que tenemos son los colores ya ubicados, ¿no? Pero no tengo aquí cómo unir el blanco, cómo unir el amarillo para que se me haga verde con el azul. Entonces, este que ustedes tienen y que yo puse en el patrón para que puedan bordar, les permite tener un recordatorio claramente. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en el centro una pirámide. En esa pirámide vamos a tener los primarios, que son el amarillo, el azul y el rojo, que son, en este caso, los colores, los pigmentos, los colores que nos permiten de ahí generar los secundarios. Los secundarios son los que están afuerita de la pirámide. Entonces, ¿cómo se crean? Ahí la pirámide es muy sencilla. Si uno el lado azul con el lado rojo, voy a formar el naranja. Si uno en la base el rojo con el azul, voy a formar el morado. Y si uno el amarillo con el azul, voy a formar el verde. De esta forma, voy a tener un recordatorio práctico. Cuando ustedes también pinten su cartulina, ustedes van a tener un recordatorio muy práctico de dónde y cómo salen los colores. Si yo quiero tener el amarillo verdoso, en este caso lo que hago es unir, como pueden ver en la parte superior, el amarillo con el verde. Y entonces ya tengo el que va a ir en la mitad. En este caso sería el terciario. Entonces, esto nos permite tener la facilidad de recordar y reconocer cómo hacer los colores y cuál es el orden, empezando siempre por la pirámide, luego la base de la pirámide y luego terminando el círculo. Acá tenemos un recordatorio de cuáles son los colores primarios, los colores secundarios. Aquí voy a tenerme un poquito porque sí quiero hacer aquí hincapié en que van a tener una fórmula. Cuando se trata de hilos es muy sencillo, porque ustedes pueden tener el número y pues simplemente tengo el número y lo pongo, ¿no? Pero si ustedes quieren hacer el ejercicio práctico de pintar, entonces me van a preguntar qué cantidad debo poner de cada color para yo poder obtener el resultado, el que necesito. En este caso, cuando hablamos de 50% y de porcentajes en color, estamos hablando de, en el punto de vista práctico, gotas. Si yo pongo una gota de amarillo y una gota de azul, entonces voy a tener verde. Si pongo 5 gotas de amarillo y 5 gotas de azul, voy a tener verde. Si pongo 1 litro de amarillo completo y 1 litro de amarillo azul, sigo teniendo verde. Siempre y cuando las cantidades sean exactamente iguales de los colores primarios, vamos a tener un excelente color secundario. Quería comentarles que no necesariamente, estos son los colores que les recomiendo usar cuando trabajen. Yo les voy a poner ahí en los materiales. ¿Y por qué les recomiendo estos? Porque en el transcurso de toda mi vida, es una marca Osama, que es una marca excelente, Osama Simbalión, por la calidad de la textura. Es gruesita, es decir, esto tiene una textura que es espesita. Entonces, cuando tú estás rebajando con
agua, eh, tienes algo que no se te va a transparentar, que no se hace acuoso, que no rompe. Entonces tú puedes poner ahí sí 2 gotitas y vas a tener un buen verde, un buen naranja, un violeta, una buena mezcla. Si ustedes no quieren invertir en pintura, que esta es una de las más económicas del mercado, les recomiendo también hay otra opción, que es la de los colores, los lápices acuarelables. Sin embargo, en los lápices tenemos una experiencia y es pues que no tengo gotas. Entonces, ¿cómo hago, Margarita, para yo poder tener o poder obtener con los lápices acuarelables el tono que necesito? Sencillo, yo les voy a enviar un video, otro link de un video mío de cómo estoy obteniendo los colores con acuarelas, de tal forma que ustedes puedan aplicarlo cuando hagan la cartulina, si quieren hacer el ejercicio en cartulina. Es bastante sencillo, no lo voy a ampliar acá dentro de esta clase, pero les voy a enviar el video para que ustedes puedan verlo si necesitan recurrir a él en el caso de hacer el ejercicio con cartulina. El de témpera me parece un poco más sencillo, entonces ese no lo voy a incluir. Pero el de lápices de colores sí, porque es mucho más accesible y no se secan y de pronto pueden querer tener esa experiencia, ¿no? De hecho, yo las mías las pinté con el lápiz de color y se ven bastante bien. Se ven bastante bien. Acá vamos a ver ahora los colores terciarios. Y como pueden ver, también les estoy poniendo la fórmula. Entonces, acá lo importante es que ustedes van a mezclar un primario que ya está formado con un secundario. Es muy importante recordar que si ustedes no quieren crear el primario inicialmente y luego el secundario, deben recordar la cantidad de gotas que necesitan. Por ejemplo, el amarillo, para que se haga un amarillo anaranjado, en este caso, si es amarillo con naranja, voy a necesitar una gota de amarillo y para hacer naranja necesitaría una gota de amarillo y una gota de rojo. Entonces, para hacer amarillo naranja necesitaría, en teoría, 2 gotas de amarillo y una gota de rojo. Si ustedes no quieren complicarse con la fórmula, voy a verlo por gotas. Bueno, sencillo. Aquí tengo amarillo, acá tengo naranja. Los puedo crear yo o los puedo agarrar del tubito. No hay ningún inconveniente porque ya vienen listos y ustedes pueden tener la experiencia de crear su amarillo naranja. Así con todos los colores. Vamos a ver acá esta rueda. Esta es una rueda que me gustó mucho porque hay algo, están los mismos colores. Sin embargo, acá tenemos los colores cuando van intensificando su tonalidad. Acá, por ejemplo, pueden ver. Cuando les aplicamos un color, ellos van cambiando. Y eso me gustó mucho porque ya podemos ver cómo cambian cuando le voy poniendo un poquito más de blanco, un poquito más de un contraste y cuando les pongo un oscuro. Entonces, de esa misma forma, ustedes pueden ver cómo cambia el mismo color. Ya en la experiencia, cuando si deciden pintar, pueden apreciarlo. Esta solución que les traje aquí es una que me gustó muchísimo porque a veces no sabemos cómo hacer estos colores, que por lo general es una gama que va en la paleta de los colores tierra, que vienen del café, porque así se conocen. Entonces, a veces no sabemos cómo crearlos y esa me gustó muchísimo porque la vi bastante simple de comprender. Y aparte, esta paleta es una de mis favoritas cuando elijo hilos de bordado. A mí particularmente no me gustan mucho los colores cuando bordo. Por lo general, cuando es sobre pedido, utilizo los colores que me piden. No sé si les ocurre a ustedes. Cuando se trata de una marca comercial en bordado, entonces tenemos que dedicar bastante de nuestro talante en el bordado a complacer al público. Y en este caso, cuando te envían a hacer un bordado, no importa cuál sea la pieza, por lo general te dicen que combine con la habitación del bebé, o te dicen que combine si es un collar con el vestidito que me voy a poner,
o que las rosas tengan ciertos colores muy específicos porque me gusta, significan tal cosa. En este caso, cuando se hacen trabajos sobre pedido, entonces ustedes pueden utilizar una paleta que les indique el cliente. En este caso, les traje esta porque esta es una de mis paletas preferidas para trabajar en los bordados. Me gusta mucho la gama de grises y me gusta mucho trabajar fluctuando entre el claro y el oscuro de los grises. Eh, tengo acá, tengo acá uno de los ejemplos que ya creo que Tere lo ha visto, pero igual lo voy a mostrar. Por ejemplo, me gusta muchísimo este ejercicio siempre de grises. Y dentro del gris, me gusta muchísimo poner ahí una pizca de color, como pueden ver ahí un palo rosa, diría yo. Entonces, pero esta es una obra personal. Es decir, me complazco a mí misma y es lo que yo quiero hacer. Entonces, siempre elijan una paleta para ustedes. Y por lo general, la forma de elegir una paleta para ustedes, ahora que estamos viendo el círculo cromático, es aquella con la que ustedes se sienten más a gusto en función de lo que proyecta el color para ustedes. Y siempre elijan una paleta paralela que sea libre, que sea para que ustedes puedan hacer su producto comercial. Entonces yo les dejo la que es mi favorita y está de colores, porque siempre, casi siempre uso gris o colores más bajos. Ahora vamos a ver los contrastes de color. Johannes Itten es un estudioso y era una persona del grupo de diseñadores de la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de diseño dedicada a precisamente crear piezas y objetos y creó toda una escuela y una base para que nosotros podamos disfrutar de objetos alrededor nuestro que no solamente sean funcionales. La idea es que eh, todos están creados en función del ser humano, en función ergonómica, para que sirva para su placer, y cada cosa eh, tenía un sentido propio. Esa era la escuela de la Bauhaus. Les voy a poner un ítem para que ustedes lean si les interesa. Pero una de las cosas más importantes que hizo este hombre cuando investigaba, eh, aunque la escuela tenía mucha relación con lo que era la arquitectura, el diseño y el arte, Itten tenía una especie de interés especial en cómo funcionaba el color y los efectos que producían en las personas. Cuando hizo sus estudios, los hizo basados precisamente también en la teoría de Goethe, de cómo el nervio óptico y cómo el efecto de lo que estás mirando produce una sensación diferente. Entonces, en base a sus estudios, se crearon, o él creó 7 leyes de cómo al poner los colores de cierta forma vamos a lograr cierto efecto. Vamos a ver a continuación la forma de generar los contrastes de colores. Entonces, tenemos aquí uno de los aspectos principales, que es el contraste de tono. Al tono lo conocemos como el color puro, el color en sí mismo, cuando no está al lado de nada, el color en sí mismo. Entonces, el contraste por tonalidad lo que nos indica es cuando los colores primarios están uno al lado del otro, se vuelven muy intensos, muy intensos. Cuando nosotros unimos los colores secundarios, el contraste es menor que con los colores primarios. También tenemos uno de los contrastes más increíbles, es lo que sucede cuando nosotros ponemos de base el blanco o cuando ponemos de base el negro. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio clarísimo, está bordado ya. Es un ejercicio de bordado de cómo cambian los colores y cómo se intensifican sobre el fondo negro, a diferencia de sobre el fondo blanco. Sobre el fondo negro se potencian, vibran más.
que sobre el fondo blanco. Entonces, ese es un contraste de tono, es un contraste que sucede de entre los mismos colores y del color de base que yo tengo. Aquí tengo un ejercicio clarísimo, esto es un ejemplo. Esta es la entrada de la Bauhaus. Entonces es una entrada con una escalera y aquí lo que han hecho es usar un contraste de tono, precisamente blanco, negro, que son dos neutros, y han puesto el rojo y el verde. La semana entrante veremos los complementarios, pero en este caso han usado dos complementarios que son el rojo y el verde, un primario y un secundario para que se intensifiquen. Vamos a ver ahora el contraste de claro y oscuro. Cualquier inquietud que tengan, por favor, me paran y me preguntan, ¿ah? Porque esta parte es teórica y si de alguna forma hay alguna duda, alguna inquietud, por favor, me avisan. En este caso tenemos el contraste claro y oscuro, que es la posición que tenemos respecto a la luz dentro de los colores. Entonces, existen dos tipos de contrastes claroscuros. Básicamente el acromático. El acromático es cuando precisamente la palabra lo dice, está formado por el negro, el blanco y la gama de grises intermedias, pero es acromático porque la croma quiere decir color. Entonces, si decimos acromático, quiere decir que le falta color y lo que vamos a tener solamente son dos tonos, el blanco y el negro, y los matices que están ahí. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, es una imagen acromática, a excepción de estas dos cositas, porque voy del blanco del negro y todos los matices, están todas las gamas de grises. Tenemos también el claro oscuro cromático, quiere decir que voy de un color, por ejemplo, en este caso tenemos el azul, y lo voy haciendo hacia blanco, y tenemos toda la gama que fluye ahí. Puede ser el azul, el celeste, y vamos a hacer toda una gama. Nosotros tenemos aquí una cosa muy chévere en la carta de colores, y es que podemos ver este tipo de cómo se producen estos claroscuros cromáticos. Es decir, que voy del claro al oscuro, porque unos tienen más blanco y otros tienen más acentuado el color, y entonces podemos ver claramente cómo se definen. Mire, empieza aquí el claro y va bajando hasta el oscuro. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver claramente cómo es el claro oscuro cromático, porque es el mismo color. El acromático, no se olviden, cuando lleva la A, es que es blanco y negro, y no tiene, falta croma, falta color. Y el cromático es cuando es de un color que va de su mismo color a uno más claro. Cuanto más diferente sea el que empecé de donde termino, entonces tendré un mayor contraste. Por ejemplo, si yo empiezo, y lo voy a poner aquí en la carta de colores, yo voy a empezar en este pálido, pero voy a terminar aquí. Entonces tendré 1, 2, 3, 4 tonos. Pero ahora en el de acá estoy empezando en este tono, en este color, y voy a terminar acá. Y tendré 1, 2, 3, 4. Entonces tendré más. ¿Ya? Mientras más tenga, hay un mayor contraste. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve cuando hacemos los efectos de pintura aguja en el bordado. Por ejemplo, si quiero hacer un ala de un perico, ustedes se han dado cuenta de que son diferentes tonos de verdes, de amarillos, de rojos, de azules, pero no es que pongo verde, amarillo, rojo, azul como una bandera, no. De los verdes habrán por lo menos 15 tonos, de los azules tal vez hayan 4 o 5. Entonces, cuanta mayor sea la diferencia de luminosidad entre los colores, mayor será el efecto que ustedes van a obtener. Mientras más cuadritos tengan entre el color original y el color al que quiero llegar. Se verá más en degradación y se verá más natural. Mientras menos
colores ponga entre uno y otro, entonces voy a tener un cambio muy brusco. Entonces, ese tipo de contrastes nos van a ayudar a hacer mejor nuestros bordados cuando apliquemos cierto tipo de técnica. Aquí, por ejemplo, me gustó mucho esta imagen de esta habitación porque es un claro oscuro. Se ve claramente dónde viene la luz. Y pueden ver ustedes claramente cómo cambian los colores, pero cambian suavemente con la fluidez y la llegada de la luz. Mientras que del lado de la luz, el mismo mueble se ve con un verde intenso y la silla se ve pálida. Hacia el otro lado, cuando no hay tanta luz, podemos ver una silla roja y un mueble verde oscuro. Vamos a ver los contrastes de cálidos y fríos. Aquí voy a irme directamente a este ejemplo. Estos son los colores fríos y estos son los colores cálidos. Por lo general se le dicen fríos y cálidos por el color base, la composición, y por el efecto que tienen sobre las personas. Normalmente cuando ponemos un cálido como el azul, que es una base, y un rojo, ambos se intensifican. Es decir, todos se vuelven mucho más fuertes. Este es el contraste de cálidos. El contraste de complementarios es uno de los más interesantes, porque la idea en este caso es, y vamos a ver los complementarios la semana entrante, pero es importante tener este contenido ya para ver los complementarios. Los complementarios van a ser aquellos en que en el círculo cromático se confronten, es decir, el complementario del amarillo será el violeta, el complementario del rojo será el verde, y siempre esa es la forma de verlo, hacia el frente, en este caso los complementarios. Pero esta es la forma básica de verlo. Vamos a ver que también hay diferentes formas de ver complementarios y de complementar colores, pero esta es la forma básica. Por eso aquí tenemos esta tabla que nos permite, en este caso, tener una aproximación bien básica de los colores complementarios y decir, ya, si yo quiero hacer que los colores, esto sirve muchísimo en diseño cuando hacen sobre todo piezas creativas, logotipos, entonces conocer los colores complementarios. Aquí hay un ejercicio de colores complementarios que por lo general son ejercicios que nos ponemos a ver se utilizan en la vida cotidiana, el rojo y el verde para la Navidad, por lo general el amarillo y el violeta son para las flores o para las mariposas, y cada una de estas cosas que ustedes están viendo ya las conocen, que es lo que yo siempre digo, eso es parte de su vida cotidiana, sin embargo aquí le estamos poniendo ya un contenido y un sustento teórico, y es el ejercicio de colores complementarios para que ustedes puedan tener una guía. Aquí tenemos, por ejemplo, los complementarios. Es el mejor ejemplo. La pared está azul y le han puesto como un detalle una silla que es naranja. ¿Ya? Y entonces ustedes pueden notar aquí claramente que acá no tiene mucho sentido el azul con el naranja visto en forma, porque se ve que brincan, pero cuando tú lo aplicas directamente a decoración y utilizas la gama, tú puedes lograr unas cosas bien simpáticas. Lo mismo en el bordado. Acá tenemos un contraste simultáneo. Este contraste simultáneo es más bien como cuando tú ves un objeto durante mucho tiempo, luego tu ojo tiende a crear un marco de color si ya no tienes objeto primario que veías. Cuando tú miras, y no lo hagan, pero cuando tú miras mucho, mucho, mucho un foco durante 5 o 6 segundos y te mueves, tu ojo va a crear un efecto visual de algo que tú estás viendo hasta que se te pasa el recuerdo en el cerebro de lo que veías como base. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo práctico. Aquí quiero que vean muchísimo, muchísimo el centro de uno de los dos. Puede ser el amarillo o pueden elegir el morado, pero van a ver solo el centro durante unos 5 segundos. Y luego van a ver abajo y se van a dar cuenta que su ojo va a recrear en su cerebro ese espacio que les falta, que ustedes habían puesto. Entonces, ese contraste simultáneo nos sirve para que visualmente podamos ir completando secuencias. Si ustedes están bordando algo
y aquí ponen algo y rojo, ponen algo amarillo, luego ponen un rojo, un amarillo, entonces se va creando una secuencia. Esa secuencia se va armando visualmente y se va completando en nuestro cerebro y va a crear un efecto. Ese efecto nos va a permitir lograr cosas que nos ayuden a poder sostener visualmente una imagen. Estaba leyendo algo muy interesante y es que la mayoría de las veces los equipos médicos están confeccionados con un color que es un verde oscuro, un tipo de verde, un tipo de azul, y se ha hecho de esta forma para que el efecto de la sangre sobre este color no cree un efecto visual que molesta en el momento de trabajar en las áreas de emergencias. Es decir, está diseñado para eso. La idea no es que entras con un equipo rojo o un equipo naranja al área de emergencias. ¿Por qué? Porque visualmente cuando te toque trabajar van a saltar los colores literalmente a tu ojo y no vas a poder distinguir los planos. Entonces esto va a crear un problema. Es por eso que los equipos médicos se hacen de la indumentaria, la vestimenta, para crear este tipo de efectos que ayuden a que nuestro ojo perciba un solo plano y que pueda trabajar sin que tenga exaltaciones de colores, tampoco a nivel cerebral. Acá, por ejemplo, me gustó mucho, este es un ejemplo que encontré del contraste simultáneo, porque podemos ver, aquí está dos colores, y podemos ver cómo se van complementando las formas y van creando este ejercicio visual. No sé si ustedes recuerdan que a veces hay objetos en tres dimensiones que no se saben dónde empiezan o dónde terminan. Y este es un ejercicio muy bueno que se ha hecho con el contraste simultáneo. El contraste de cantidad es muy sencillo. Es la cantidad que voy a poner de un color para que algo pese o no pese más visualmente. Por ejemplo, aquí tenemos, normalmente el contraste se haría entre verde y rojo, y aquí lo que tenemos es una habitación muy amplia, con un color verde pálido, pastel, y tenemos un solo objeto, que si ustedes se dan cuenta es un objeto muchísimo más pequeño que todo el área del verde, pero el color que tiene intensifica la cantidad, pero es aplacado por la cantidad de ese verde que tienes que lo contiene. Entonces tenemos un objeto que es un color muy fuerte, pero que está contenido en su color que contrasta por tamaño, por cantidad. Entonces es poner uno pequeño con uno grande. En cuanto a colores de contrastes. El contraste de cualidad es muy interesante porque nos permite hacer que nosotros podamos, si yo siempre hablo de los colores pasteles, y nos permite hacer que nosotros podamos ir combinando o acentuando ciertas cosas entre los claros, los oscuros, pero sobre todo nos permite que nosotros vayamos degradando colores. Si yo pongo un rojo y al lado pongo un rojo pálido, como está el ejemplo ahí, entonces tengo prácticamente un claro oscuro. ¿Sí? La idea sería en este caso es ir poniendo una degradación para que haya un contraste por la cualidad del mismo color, de claro o oscuro. Esta parte es interesante cuando apliquemos directamente la observación de ejercicios con pintura aguja y ahí van a poder ver la degradación. Acá, por ejemplo, podemos ver una degradación y prácticamente es de blanco a grises y lo que tenemos es un objeto rojo nuevamente. Les estoy dejando esta imagen aquí porque prácticamente la idea principal de nuestro taller es poder lograr, cuando terminemos esto, no solamente al comprender cuál es la noción básica del color, de la luz y cómo nos afecta. La idea básica de nuestro taller es que al término de esto, después de 3 o 4 semanas, podamos crear nuestras propias paletas de colores para poder hacer nuestros ejercicios y poder aplicarlos con las diferentes técnicas de bordado que existen.
Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase y quisiera saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, porque me gustaría explicarles cuál es el ejercicio que les voy a recomendar hacer para que ustedes puedan hacer, no es tarea, pero siempre les voy a recomendar hacer un ejercicio que también les voy a enviar por correo, obviamente, en el PDF. Y de esta forma ustedes pueden tener una noción de cómo practicar esto que ahora aprendieron. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos con lo que sería la práctica sugerida. La práctica sugerida es que ustedes van a tener sus 10 páginas. Van a imprimir la 1 y la 2. Si ustedes quieren imprimir todas, enhorabuena. Van a imprimir la página 1 y 2. Les recomiendo imprimirla, como ya les dije inicialmente, sobre la cartulina Canson. Y hay una cosa muy importante aquí. Ustedes tienen la cartulina Canson y pueden imprimirla de dos formas. Pueden imprimirla con impresora láser o inyección de tinta. ¿Cuál es la diferencia? El láser va a brillar un poquito. La inyección de tinta es más opaca. Otra diferencia es que el láser se impregna en el papel y no se sale con el agua. La inyección de tinta tiende a correrse con el agua. ¿Y por qué les explico esto? Porque la idea del ejercicio es que ustedes pinten. En el caso de que ustedes digan, ay, no, ¿sabes qué? Yo no quiero pintar, voy a pasarme directo al bordado. No hay ningún problema. Simplemente a veces las personas que no vienen de una escuela de bellas artes o que no tienen una carrera de diseño o que no tienen la experiencia de mezclar colores, yo les sugiero hacer el ejercicio con la pintura. ¿Por qué? Porque solamente los contenidos se van aprendiendo en el momento en que tú vas a la experiencia. Cuando tú vas mezclando, tú te vas a dar cuenta, oh, si pongo aquí mucho, si pongo menos, y eso te va a permitir después tener una práctica más ágil cuando te toque elegir colores, porque tú ya sabes que si mezclas un amarillo con un rojo te sale naranja, pero cuando tú hiciste en pintura, tú viste cuántos naranjas podías obtener, y cuando tú vayas a traducir eso al a la selección de naranjas, entonces tú vas a decir, ah, sí, ya me acuerdo, me salió este tono, este. Entonces, estos son los que necesito en esta intensidad. Por eso es que les recomiendo. Ahora, si ustedes, yo imprimí en inyección de tinta, corriendo el riesgo de que se me salga con el agua. Sin embargo, lo dejé secar aproximadamente 2 semanas para poder hacer el ejercicio, como les dije, con los acuarelables, con los lápices. Y de hecho yo pintaba y ponía directamente aquí el agüita, por eso les voy a enviar el video. Y no tuve problema en que nada se me salió, nada se me corrió, no se me manchó ni nada. Pero dejé secar 2 semanas. Entonces, ustedes, la práctica sugerida de esta semana es hacer en témpera, en gouache, en lápices acuarelables, la página 1 y 2. Una vez que ustedes terminan de imprimir, pintan y también hay un ejercicio de contrastes que creen 3 contrastes. Ustedes elijan cuál. En el caso de los contrastes, no les recomiendo trabajar con pintura. Es mucho más sencillo, aunque no lo crean, trabajar con figuritas y recortar. Pueden hacer un collage, pueden coger una cartulina, poner un fondo y ahora sí, voy a hacer, este es el ejercicio de contraste simultáneo. Voy a buscar una figura de otro color para poder hacer el ejercicio. La recorto y la pego con gomita y entonces voy creando, pueden hacer, yo les he puesto dentro de la práctica sugerida, hacer 3. Elijan los 3 que ustedes desean, pero les recomiendo siendo recortar con figuras. Si no quieren recortar figuritas con las revistas, pueden hacer con círculos. Yo les voy a enviar el video para que ustedes tengan una idea de cómo hacer este ejercicio. Les voy a enviar también, aparte de las hojas, las páginas, el PDF. Hay una película maravillosa que les voy a sugerir para poder verla y la podemos comentar cuando nos veamos. Es una película sobre el pintor en la que él hace un estudio muy interesante y hace un cuadro y él hace el cuadro
y dice cómo es la experiencia cuando lo pinta en la mañana, cómo es la experiencia cuando lo pinta en la tarde, y va y pinta el mismo cuadro a diferentes horas del día, porque él se da cuenta de la experiencia y cómo cambia su experiencia viendo lo mismo con la luz, porque él pinta afuera como una especie de una guarda, un patiecito, ¿no? Entonces, les dejo todo eso como una práctica sugerida para poder comentar en la próxima clase. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias, que tenga buen día.